calle hasta que se vaya. Bajo esta consigna, la oposición venezolana siempre ha pretendido crear una situación insostenible para el gobierno nacional. Ya lo hicieron en 2004, durante los meses previos al referéndum presidencial que ratificó a Hugo Chávez en su cargo. En 2014 repitieron el mismo esquema de agitación y ahora, este 2017, lo retomaron con más fuerza. El objetivo, derrocar al gobierno bolivariano. Nos comprometemos a construir esa unidad que esté con el pueblo, que asuma desde el 10 de enero la decisión irreversible de destituir a Nicolás Maduro. No tengo la menor duda de que si nosotros logramos generar el clima de ingobernabilidad que tenemos que generar, nosotros le torcemos las patas a la dictadura. ¡Vamos hacia adelante y lo vamos a lograr! ¡Vamos a revocar a Maduro y a salir de este gobierno! Trancar las calles ha vulnerado los derechos a la vida, a la educación, a la salud y al libre tránsito. Y quienes estén en contra de estos trancones pueden pagar hasta con su vida. Ese fue el caso del joven Ramsés Martínez. Y para conocer su historia, nos trasladamos hasta la comunidad Valle Lindo en Barquisimeto. Ramsés Martínez, un joven de 20 años de edad, activista político y luchador social, fue atacado por un grupo armado el pasado 30 de junio en Patarata, municipio Irribaren de Barquisimeto. Su pecado, levantar una barricada que desde tempranas horas del día obstaculizaba el paso de transeúntes y de vehículos en la zona. Mi hijo, ¿verdad? Él estaba trabajando y se tuvo que venir porque llamaron a un trancazo, esta gente. Llaman a un trancazo y la gente cerró sus negocios, sus locales y ellos se vinieron a pie, ¿verdad? Como la vía de acceso, que ellos para transitar para acá, pues la vía hacia Patarata, tenemos la Ruega Norte y sus adyacencias. Él venía con unos compañeros y entonces vieron que estaban unas barricadas hacia la parte de aquí Patarata y deciden quitar para que transitara bien sean los vehículos o las personas, pues. Y ahí es donde él recibe un impacto de balas y se forma una balacera como si fuera una guerra. Eran demasiados tiros, los muchachos que andaban con él cuentan que eso era horrible. Ramsés, cuando ellos voltean, Ramsés no lo veían, no estaba, y cuando lo vieron estaba tirado, pues. Y sus amigos, como pudieron, lo rescataron. Porque si lo han dejado ahí, lo queman y todo, o sea, quién sabe qué hubiesen hecho con él. Ese día, vecinos o sea, por todos lados estaba horrible, había demasiadas quemas, demasiados disparos, demasiadas trancas. Ese día fue espantoso aquí en Lara. Eso fue, yo creo que de todas las guarimbas que han hecho aquí, esas fueron las peores. Empiezo a ver las noticias que empiezan a decir que aquí en Barquisimeto están trancando todo, que estaban quemando en diferentes partes de la ciudad, que habían herido, o sea, una serie de cosas, y como a la media hora de yo haber hecho la llamada, me llaman diciendo que mi hijo le habían dado un tiro en la cabeza, que él estaba quitando una barricada. Bueno, ahí empezó, imagínense, todo un drama. Lo que hice fue pensar en Dios, arrodillarme y pedirle un milagro por mi hijo, porque yo sé que un tiro en la cabeza no es cualquier cosa. Y estaba junto con mi hermano y mi pareja y no encontrábamos qué hacer porque yo estaba lejos. Y recogimos maletas y nos venimos de una vez, pidiéndole a Dios que me le hiciera un milagro, que se está llamando a su papá vía WhatsApp, porque su papá se encontraba en Curazao. Tampoco encontraba cómo hacer porque no encontraba vuelo. Y llamando cada momento me decían que estaba vivo. Yo preguntaba cómo estaba, que lo tenían ahí, que estaba vivo, pero que estaba entubado, que, bueno, no encontraban dónde hacerle ni siquiera una tomografía o los exámenes de hematología, porque todo estaba trancado y todo estaba cerrado. De verdad que ese día Barquisimeto, me cuenta todo el mundo que era muy feo, que todo estaba prendido, estaban talando árboles, trancando todo. Y la gente por miedo, pues todo estaba cerrado. ¡Vamos!
Y cuando lo fui a ver, estaba en una camilla sin colchoneta, sin nada, estaba todo lleno de sangre, no tenía nada que le estuviera tapando la sangre, era solamente un tubo en la boca, así como para respirar, y o sea, no lo estaban atendiendo. Y lo que estaba ahí con él era la señora de mantenimiento, porque ni siquiera por decir que un enfermero o alguien lo estaba atendiendo, porque estaba la señora de mantenimiento. Y llega una doctora y dice, saquen al paciente para la morgue. Y yo la miro y yo le digo, pero ¿cómo? Si él está vivo, le dije. Porque, es que está vivo, me dijo. ¿Cómo lo van a sacar para la morgue si él está vivo? Está vivo, me dijo, así como que no sabía. Y entonces de ahí me agarré a discutir con ella, que si ella era doctora, cómo iba a permitir eso. Y me dijo que él tenía muerte cerebral. Pero yo le dije que no era necesario ese doctor para saber si la tenía o no, porque yo cada vez que le hablaba me apretaba las manos y reaccionaba. Una angustia muy grande, una angustia. Yo venía en ese autobús solamente pidiéndole a Dios, imaginándome a mi hijo, cómo estaba, qué sentía, si sentía frío, si estaba solo, quién estaba con él, pidiéndole un milagro a Dios, pidiéndole un milagro. Hasta que ya lo último le dije, bueno, Señor, si mi hijo va a quedar malo, no va a poder resistir, que sea tu voluntad. Difícil para mí entregarle la vida de mi hijo a Dios. Ese día de que lo trasladan al hospital, imagínate, yo tuve que irme de aquí a pie hasta el hospital en la noche y por caminos diferentes, porque en todas partes habían guarimberos, quemas, de todo, con miedo, con miedo. De hecho, los muchachos que me acompañan, ellos se devuelven y a ellos les caen a tiros cuando vienen. Gracias a Dios que corrieron y bueno, no los alcanzó ningún tiro, pero imagínate tú. Y porque se fue un día terrible, demasiado caro. Ya después de el sepelio y la siembra de mi hijo, ya hablando con los vecinos, con sus compañeros y con personas que vieron también, cuentan que eran unas personas más, estaban escondidos debajo de una alcantarilla, porque ellos quitan y desde ahí fue donde les esperaron, y habían también personas en las azoteas creo que de los edificios también, y de ahí eso fueron demasiados disparos, inclusive dispararon contra el cerro también, y era un amedrentamiento, pues, porque decían que dónde estaban la gente del Chávez Vive, que dónde estaban, querían como que era ese día asesinar a todos los, no sé, chavistas, amedrentados. Era la orden, pues la orden de ese día era matar. Continúa Contra el Silencio y el Olvido. En su mayoría se dan en municipios gobernados por la derecha venezolana. En Barquisimeto, el llamado constante a la calle lo hacen Alfredo Ramos y el gobernador Henry Falcón. Luego del asesinato de algún seguidor del gobierno bolivariano, viene la criminalización. Algunos medios regionales y en las redes sociales presentaron al joven Ramsés como un delincuente y de esa manera justificaron su muerte. Están famando a mi hijo a través de estas redes sociales, colocándolo de mercenario, de terrorista, de colectivo. Inclusive vi unos tweets que hablan de que a él lo mandé a entrenar el comandante Reyes, cosa que es totalmente falso, porque
Él practicaba ese deporte de tiro blanco con su papá, que su papá vive en Curazao, su mamá y, o sea, su otra madre y su hermano en familia, y hay como comprobar todo eso. De él hackearon su cuenta de Facebook y robaron esas fotos que él tenía ahí, que son con rifles y pistolas de aire, donde él sale practicando ese deporte con su papá. Su papá es reconocido, inclusive tiene trofeos y medallas que él ha ganado ahí. Bueno, él como padre lleva a sus hijos también en familia, es algo que todos los domingos ellos practicaban. Contrario a lo dicho en las redes sociales, Francés Martínez era un joven con convicciones revolucionarias, alegre y familiar. Francés, un muchacho demasiado alegre, espontáneo, inocente, un niño. Mi hijo, a pesar de que tenía 20 años, él era un niño, le gustaba dibujar, le gustaba cantar, o sea, tantas cosas. Enseñaba a los niños a patinar. Usted lo veía, se tiraban al piso a dibujar con los niños, a jugar con ellos. Y bueno, luchador social 100%, le gustaba crear, inventar. Un hijo demasiado amoroso. Siempre Sion, con sus manitos así cada vez que llegaba. Y siempre quiso el bienestar de todos nosotros. Siempre decía, mamá, cuando todos estemos trabajando para arreglar la casa, para comprar las cosas que hacen falta, pensar en la niña, que ella viene en camino. Y tranquilo, buen compañero, buen amigo, buen hijo. Francés era un niño muy cariñoso, muy amoroso. Mi muchacho conmigo era muy especial. Yo lo mandaba a hacer cualquier cosa y él nunca me decía que no. Y si lo mandaba 100 veces a una parte, él iba. Nunca tuvo un gesto feo conmigo, me respetaba. Y él, bueno, con sus luchas. Él, de hecho, en todo lo que había sobre la revolución y eso, en todo estaba él. Estaba activo en todo. Era un muchacho que no descansaba. Sabía hacer muchas cosas. Estaba donde lo necesitaban, en todas partes. Él conmigo fue una persona que yo sentí apoyo en él, una guía. Por mis diferencias de mi vida, ahora yo en él encontré algo que no había tenido. Cuento que Francis me enseñó a ser más humilde con esto que pasó. Porque yo soy una persona de carácter fuerte y eso yo lo tengo que cambiar. Porque el carácter que yo tuve con él no lo debo tener. Ese bisnieto era un amor, ese Naguará. Ese a mí, tengo tantos recuerdos de él que me los traía, que prefería dármelo a mí y no a la mamá. Abuela, guárdelo usted, que usted los va a tener guardado. Mi mamá es despistada, lo va a dejar perder y usted no. Tengo muchas cositas de él. Que todos los días venía acá a mi casa, pidiéndome la bendición cada momento. Cada momento me pedía la bendición. Y venía a tomar café. Yo peleaba con él porque le decía, Francés, no me gastes el azúcar. Tranquila, abuela, que yo le voy a traer. Todo esto lo recuerdo yo, es una cosa tan grande que me da, porque el día que él nos estábamos velando, dijo, hijo, aquí tiene el café que te medicinaba. Y ese era un amor conmigo, sin nada. Su esencia la dejó plasmada en el siguiente poema que escribió días antes de morir. Amo lo que hago, amo lo que soy, amo este camino por lo que yo voy, amo la vida, amo la verdad, seré como Robert por la eternidad.
La bala que impactó a Ramsés Martínez no solo acabó con su vida, sino también con la tranquilidad de su familia. Cuando me entero que le dan un tiro a mi muchacho, quedé como en shock. No sé describirte qué pasó en ese momento, me sentí como un vacío muy grande y un dolor muy inmenso. Demasiada tristeza. Porque ver a los demás nietos aquí y él no está, demasiado triste y doloroso. Yo lo que hacía era orar a Dios y pedirle que lo salvara, que no se lo llevara, que pensara en mi hija, en la bebé, o sea, nuestra hija, pues, de que, cónchale, un futuro sin él. Pero es que sin él es distinto, porque me siento de que todos mis planes del futuro con él, o sea, con la niña, el pensar de que el hogar, el trabajar juntos, todo eso, me siento así como que en un estado de que, ¿qué hago? Eso es a diario, sentarme en la sala, ver que no está ahí jugando con los niños, que no viene y me despierta en las mañanas con un abrazo, que ya no anda, ya no me acompaña para distintas partes, que ya no está iniciándome, porque él lo que hacía era iniciarme todo el día. Yo me obstinaba y todo, pero él me decía, y esos deseos que él me hacía obstinar, ahorita me hacen falta. Es un dolor que no se compara con nada. Ciertamente es un impacto muy relevante, ¿no? De alguna forma, la pérdida de una persona querida dentro de nuestra familia nos puede generar un conjunto de síntomas psicológicos que pueden ser considerados muy negativos, como por ejemplo la depresión, la frustración, la rabia, ¿sí? Y esto sin duda alguna puede generar que las personas puedan generar un trastorno mental, por decir, un trastorno psicológico que amerite en muchos casos la asistencia profesional. La injusta ausencia se siente. Su sonrisa, su gesto, su mirada, su voz, todo. Perder un hijo no es nada fácil. A mí me arrancaron el alma junto con él. Mi sugerencia va dirigida a que a estas personas, algún familiar que pueda ver a su madre, a su padre, a un familiar más cercano, de cómo está pasando una situación de duelo por la pérdida de un ser querido, trate de involucrarlo para buscar ayuda profesional. Las metas y sueños de Ramsés también le fueron arrebatados. Quería graduarse, quería estudiar, quería seguir en la lucha, en su lucha y lucha por sus ideales. Siempre pensó en la comunidad, en la transformación de la comunidad, que quería que se rescataran áreas para los niños, porque aquí no hay como que una cancha para que ellos jueguen, algo así. Son cosas que están, pero no se han terminado. Y él siempre quiso eso, pues, que más que todo pensaba mucho en los niños de la comunidad. Nos inscribimos en la Misión Río y yo siempre le decía, papá, cuando nos graduemos, y siempre nos abrazábamos todo el tiempo. Él llegaba, cuando nos graduemos, papá, decía, sí, ya. Y cuando guinde mi foto ahí en la pared y tú le digas a tus hijos y a tus nietos, me gradué con mi abuela Yaya. Y mi muchacho ya no va a estar el día de mi graduación y va a ser el día más triste de mi vida. Pensábamos tanto en ese momento, todo el tiempo hablamos sobre eso, todo el tiempo, cuando nos graduemos. Y él se sentía muy orgulloso de su abuela Yaya, pues se iba a graduar con él. Y ya no estaba porque me lo quitaron. Quería, o sea, el dolor que quería que ella creciera con un padre como yo no lo tuve, es lo que más me hace a mí todos los días pensar eso. Que mi hija no va a crecer con su papá, que él no va a estar para cuando diga su primera palabra, cuando empiece a caminar, cuando quiera que ella diga a su papá y no esté.
verla crecer a ella sin él. Eso es lo que más me duele. Que yo quería un futuro para ella con los tres, pues, una familia que yo no tuve, una familia que quería con él, que me había esperanzado en él. En medio del dolor, los familiares de Ramsés lo único que piden es justicia y paz. Y necesitamos paz y tranquilidad. Queremos un país tranquilo, la gente de trabajo. No queremos este desastre, ya basta, ya. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esto? Eso, queremos paz, tranquilidad. Le hago un llamado a la paz, a la tranquilidad. Que ya dejen tanta guerra, que dejen de crear tanto dolor en las familias, que la gente quiere trabajar, quiere hacer su vida a diario, quiere hacer sus actividades. Llamo a todos y a todas a que cesemos el odio, o sea, de que dejemos el odio atrás, seamos de un color o de otro color, que nos unamos como venezolanos, que de verdad pensemos en lo humano, que dejen las matanzas, que dejen el odio contra las personas, que lo que queremos es vivir tranquilos. Esos llamados a la paz han sido escuchados. El pasado 8 de agosto, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó por unanimidad la ley de la Comisión por la Verdad, Justicia y Paz. Esta ley es un poderosísimo instrumento para sofocar la violencia, para sofocar el odio, para sofocar la intolerancia, para determinar las responsabilidades políticas y morales de aquellos quienes, amparados en poderes imperiales y poderes fácticos, se han dedicado desde 1999 a subvertir el Estado de Derecho, el Estado democrático, el orden constitucional y el Estado de justicia en Venezuela. Estamos haciendo historia, distinguidos constituyentes. Ya lo decía el Papa Pablo VI, si quieres paz, trabaja por la justicia. Quiere decir que toda